Un saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Hoy tenemos un invitado que ya conocen, pero a lo mejor no lo conocen por lo que vamos a hablar hoy. Lo conocen porque ha escrito libros, es cierto, pero lo conocen también porque corre, etcétera, etcétera. Ahora le voy a presentar Emilio Sáez Soro, que todo el mundo te conocemos por muchas cosas, como estoy diciendo, sobre todo por tus últimos libros de descalcismo. Pero hoy no vamos a hablar de descalcismo, hoy vamos a hablar sobre una novela que transcurre en Cuba, El rapto de Cuba, 1898. Y a ver si me adelanto yo, si cuento algo que no debería contar. Pero tú estás en Cuba, me imagino que estás en Cuba por motivos también laborales de Rosario, que estaría haciendo un estudio de campo para su novela, que ya todo el mundo conocemos y ya se publicó. Y aterrizáis en un mercado de libros viejos y allí pues te encuentras un libro que imagino que ese libro es el principio del fin, porque si no te lo llegas a encontrar, igual no tenemos ahora 1898 del rapto de Cuba. ¿Es así o me lo he sacado yo de la manga? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? En el sentido de que sí que estábamos en Cuba y bueno, pues ambos estábamos un poco empapándonos de todo aquello. Y bueno, ese libro la verdad es que sí que tuvo un punto de inicio, ¿no? No fue solo eso, pero evidentemente contribuyó a mucho, ¿no? Un libro de memorias de un guerrillero cubano de lo que fue la contienda pues la guerra, pues eso, de los rebeldes que querían independizarse y luego cuando entran los norteamericanos. Y claro, era un punto de vista muy distinto de lo que se podía haber visto aquí, que aquí realmente del tema de la guerra de Cuba sabemos bien poco. Si no te metes a investigar, no había nada. Y dije, esto es muy curioso y realmente sé muy poco, sabemos muy poco y quiero seguir por esta línea, ¿no? Y fue un poco así el principio. Si no es el principio, es que sí que hay un principio. Es cuando ¿Cuándo decides escribir una novela? ¿Es tu primera novela como tal, podríamos decir? Sí, bueno, al principio fue allí en Cuba realmente, porque aquello está lleno pues eso, de muchas cosas de lo que fue la presencia española, pero además relativamente reciente, porque bueno, ha pasado ya más de un siglo, pero es que un siglo en cuestiones de historia no es mucho tiempo. Bueno, tenemos mucha gente que ha vivido más de un siglo, ¿no? Y bueno, tenía ganas de escribir una novela, porque yo llevo escribiendo pues muchísimos años. Habrá quien se acordará de aquellos relatos que publicaba en Agua Limpia hace muchos años pues de cosas relacionadas con Segorbe y tal, y ya pues es un tema que yo siempre he tenido ganas, ¿no? Y entonces, bueno, pues arranca de allí y sí, es mi primera novela y desde luego me la tomé de una forma tranquila porque al fin y al cabo era algo que quería disfrutar sobre todo eso y bueno, pues me tiré casi 4 años escribiéndola. De Cuba sabemos lo que nos quieren contar y según quien lo cuente, pues tendremos unas versiones o tendremos otras. Está claro que cada uno tiene, como siempre decimos, su verdad. Pero ¿por qué te interesa justamente este tema? Y también en la novela interviene el ferrocarril, casualidad de la vida que intervenga el ferrocarril, porque creo que tú también tienes algo en común con ellos. Sí, bueno, vamos a ver, la historia de allí, de Cuba, de todo lo que pasó, pues es apasionante, o sea, la cantidad de intereses que había, la cantidad de gente que tuvo que ir allí a luchar y a morir, porque murieron muchísimos soldados españoles, la mayoría por enfermedad, pero estamos hablando de decenas de miles de muertos, que es una auténtica tragedia que realmente se sabe muy poco, ¿no? Y luego, pues todo lo que eran los intereses pues, de la industria azucarera, todo lo que había sido la historia del tema del esclavismo, que de eso se ocupa más Rosario en la suya, yo me ocupo más de lo que fue, digamos, la pérdida de la isla y, digamos, la pérdida de todo lo que fueron las colonias españolas. Y no sé, me parecía que iba a ser una historia muy, muy entretenida y muy interesante para contar y por eso me embarqué. Realmente yo no tenía, digamos, una inclinación previa, pero es de esto que te sientes rodeado de un entorno
fascinante, ¿no? En el que han pasado muchísimas cosas y de las que sabes muy poco y dices, me voy a meter en esto y voy a contar esto. Evidentemente, luego tuve que investigar mucho, pero fue un poco la historia la que me atrajo a mí más que buscarla yo, ¿no? Y sobre todo cuando te atrae una historia, cuando estás haciendo el estudio del campo de esa novela, a lo mejor tú tienes una idea, pero conforme vas averiguando cosas, esa idea va variando y los personajes o la trama de la novela también va variando según vas descubriendo cosas. ¿Te sucedió así o ya tenías muy claro desde el principio la temática? Bueno, yo lo que quería es un poco tener unos personajes que mostrasen las distintas caras del conflicto, ¿no? O sea, adoptar una posición lo más neutra posible. Estar mirando las motivaciones de todas las partes, de pues, la parte española, la parte de los soldados que iban allí un poco, no, bastante a la fuerza, la parte pues, de los rebeldes mambises, de los hacendados que estaban un poco entre intereses cruzados, la parte también norteamericana que tenía allí, pues digamos, fue su primer digamos, iniciativa imperial, ¿no? Para lo que luego ha sido un poco la expansión del mundo de Estados Unidos. Y entonces, pues yo me quise situar un poco desde arriba, ¿no? Ver como si fuese un escenario, una contienda, aunque evidentemente es difícil, pero hice un gran esfuerzo para ello, ¿no? Entonces, pues claro, tuve que desde esa posición intentar ceñirme mucho a los, más que a una valoración de los hechos, a los eventos, a lo que fue sucediendo y llevando los personajes por ahí desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, la mejor forma que me planteaba era hacer una especie de viaje, ¿no? Un viaje por la isla y un viaje por el tiempo. Y eso ya lo tenía muy claro desde el principio. Lo que sí que fue cambiando fue un poco la evolución de los personajes, porque tampoco lo tienes, cuando empiezas, pues los vas haciendo evolucionar, pero claro, los propios acontecimientos hacen que tú pues los endurezcas o los hagas más comprensivos con el entorno, en fin. Ese tipo de cosas, como tú dices, sí que van evolucionando, pero lo que era la estructura de la obra sí que la tenía clara desde el principio. ¿Qué descubres que te llama mucho la atención? Me imagino que, claro, mucho realmente te llama todo, pero siempre hay cosas que dices, me he quedado alucinado. Bueno, así, alucinado, no, en el sentido de que, bueno, son cosas que realmente, ¿cómo decirlo? Hay cierta previsibilidad. También hay que tener en cuenta que, pues ya vamos aprendiendo, vamos sabiendo, y entonces que haya grandes sorpresas es difícil. Pero sí que hay algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que realmente Cuba, cuando era parte del territorio español, pues era una zona que estaba mucho más avanzada tecnológicamente y mucho más avanzada económicamente que la propia península. O sea, el primer ferrocarril empezó en Cuba, no empezó en España, ¿no? Bueno, en España, entonces Cuba era España, ¿no? Y entonces, claro, son cosas que te sorprenden, dices, ostras, realmente la potencia económica que suponía Cuba para los intereses españoles era enorme, ¿no? Y uno no se hace idea de esto hasta que ya se mete en eso. Y como tú decías también, por mi vinculación con el ferrocarril, porque yo creo que ya mucha gente sabe que yo era ferroviario, sobre todo porque me veían en el paso a nivel de los 50 años, allí bajarles la barrera. Claro, yo fui soldado zapador ferroviario durante más de 3 años, ¿no? Y digamos que fue una especie de auto-homenaje a ese pequeño colectivo, porque históricamente indagué y ese cuerpo ya existía y estaba ya en Cuba, y entonces pues también me permití el lujo de en una escena de acción hacer intervenir a ese grupo en una escena de acción vinculado al ferrocarril, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene, digamos, muchos elementos entrecruzados ahí. Sí. A Cuba iba a luchar las almas en pena, podríamos decir, porque la gente, los hijos de potentados, los hijos de adinerados, pues no suelen ir.
No, además era legal. O sea, durante muchos años había una ley que si tú pagabas una cantidad enorme de dinero, pues no tenías que ir a prestar el servicio militar, no tenías que ir a la guerra y claro, eso solo se lo podían pagar los más ricos porque la inmensa mayoría de la población pues no podía, ¿no? Entonces eso es un tema muy presente en mi novela, en el sentido de la injusticia que suponía para mucha gente no poder evitar el ir a un moridero, porque evidentemente en aquellos tiempos morían a miles y volver muchas veces era volver lisiado. Y entonces, claro, para las familias que tenían que dejar que sus hijos fuesen, pues era una tragedia, ¿no? O una ruina si llegaban a alcanzar vendiendo propiedades, etcétera, este tipo de cosas. Eso fue muy denunciado en su momento. De hecho, la introducción a la novela es un artículo de Blasco Ibáñez denunciando este hecho, ¿no? En el sentido de que era carne de pobre la que se mandaba a morir a Cuba. Sé que lees también varios diarios de soldados españoles. ¿Cómo los consigues? ¿Qué descubres en esos diarios? Bueno, la verdad es que es una de las cosas que es muy bonito de hacer este tipo de investigaciones, encontrar la enorme cantidad de testimonios escritos en un tiempo razonable, ¿no? Ya de hace un siglo, pues, sobre todo en la Biblioteca Nacional, hay una enorme cantidad de documentos y de libros de todo tipo de autoría sobre Cuba, sobre la guerra de Cuba y sobre todo esto, ¿no? Y sí, la verdad es que encontré algunos diarios de soldados españoles, de oficiales españoles, y bueno, es un poco una visión desde el otro lado del evento, pero tampoco hay una gran diferencia. Al fin y al cabo, eran tiempos en los que la guerra se vivía de una forma en la que la muerte formaba parte de la cotidianeidad y había, en ese relato había poco dramatismo, ¿no? Era como algo muy asumido. Y eso sí que me llamó la atención, ¿no? Yo creo que es mejor que le hayamos dado con el tiempo más dramatismo al tema de la muerte, porque evidentemente nos la tomamos más en serio, y la de los demás y la propia. Pero entonces en esos relatos me llamaba la atención, ¿no? La distancia con la que se veía ese tema. Con el que se veía la muerte. Me llamó la atención en tu book trailer unas palabras que dice: la guerra más triste es la que enfrenta a los que más se conocen. Claro, y es que esto es muy importante en mi novela, ¿no? Porque es una guerra muy lamentable en el sentido de que están entrecruzados muchos familiares, padres que se enfrentan a hijos, familias entre sí, y eso es un drama que se da mucho porque hay que tener en cuenta que cuando se produce estos hechos, hay personas que vienen de España, que han nacido en España y se han asentado allí, y sus hijos ya son, digamos, cubanos de allí, y ya en esa poca distancia generacional ya hay un enfrentamiento, ya hay una situación de tomar partido, ¿no? Y ya no solo es una guerra civil, en un sentido de que dentro de la misma sociedad hay unos partidarios de seguir dentro de lo que es ese sistema colonial y otros que desean la independencia, sino es que dentro de las mismas familias, ¿no? Entonces, claro, es mucho más dramático, es mucho más triste, ¿no? Yo creo que este tipo de situaciones, pues dentro de lo que es una guerra, pues es mucho más triste, ¿no? Pues como la propia guerra civil que tuvimos en España. ¿Qué nos vamos a encontrar en la novela? Está claro que hay historia de una guerra, pero ¿qué más hay en ella? Bueno, pues ahí es un poco también una road movie, pero a lomos de tren y de jamelgo, con lo cual pues recorremos muchas ciudades, muchos lugares de Cuba. Es también una historia de amistades, de gente que se ayuda. Es una historia también de cierto thriller, de cierta intriga. O sea, hay un poco una dosis de todo y evidentemente, pues quien marca
un poco la escaleta, pues son los acontecimientos de aquellos años, ¿no? Y que esto no hace falta temer spoilers, pues evidentemente España pierde Cuba a manos de los norteamericanos que se meten allí en plan burro al final, que eso, pues los detalles están en la historia y bueno, también están un poco en la novela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una novela que aporta muchas miradas y muchos registros y yo he procurado divertirme escribiéndola porque pienso que si te diviertes escribiendo algo va a ser más fácil que el que lo lea pues también se divierta, ¿no? Y tiene un puntito de humor, tiene un puntito de tragedia, tiene un punto de todo, ¿no? Porque es que al fin y al cabo un acontecimiento tan vasto y tal, pues de alguna manera hay que darle mucha variación para que no resulte monótono. ¿Y cuánto hay de ficción y cuánto de realidad? Bueno, la ficción básicamente es la intrahistoria de los personajes en los cuales pues, ellos conducen los acontecimientos y les pasan cosas que de alguna manera crean ese thriller interno, que son de alguna forma creíbles en el contexto de lo que sucede allí, pues el hecho de que haya una hacienda y haya problemas con los trabajadores y los rebeldes respecto a la explotación de la hacienda, que haya movimientos de tropas y haya pues, determinados, digamos, enfrentamientos entre dialécticos y directos entre los rebeldes y tal, son situaciones que yo, digamos, ficcionalizo, pero que son perfectamente creíbles en el contexto de los acontecimientos sucedidos. De hecho, yo he tomado algunos eventos relatados en aquellos diarios y los he encajado, dándoles otra forma y bueno, pues de alguna forma cosas que realmente pasaron las ficcionalizó y las encajó en la historia. Has comentado que has estado 4 años, te ha costado 4 años escribir la novela. 4 años, ¿por qué? Porque te la has ido tomando con tranquilidad y cuando has tenido tiempo has ido escribiendo, porque eres muy perfeccionista y quizás nunca te parecía bien lo que escribías. Porque 4 años es tiempo. Está claro que una novela lo lleva. Bueno, mira, la novela son 450 páginas. Entonces, mira, la tengo aquí, es un tochito pues ya interesante, ¿no? Entonces, claro, hay mucho que escribir. Y yo, pues como sabes, hago muchas otras cosas, ¿no? Sí que tomé un poco la rutina de escribir todos los días mientras estaba escribiéndola, pero bueno, también pues había fases de documentación, también pues hay algunos días que dices, Dios mío, ¿cómo resuelvo esto? Y te lo tomas un poco de descanso para ver si van viniendo los encajes y tal. Entonces, bueno, al fin y al cabo es eso, pues con una dedicación pequeñita de todos los días, pues vas avanzando, pero claro, no es lo mismo que si te dedicas de una forma más plena a ello. No, yo no soy ni muy perfeccionista ni todo lo contrario, es una persona, pues yo creo que más o menos equilibrada, ¿eh? Entonces ahí voy avanzando como puedo realmente, pero lleva tiempo, es que es lógico. Ha visto la luz hace muy poco tiempo, pero me imagino que ya habrá gente que se la ha leído. ¿Qué comentarios has recibido? Tanto positivos como negativos, porque yo creo que todo el mundo cuando lee una novela le gusta algo, pero no le gusta otro algo. Y a mí me gusta que la gente sea verdadera y diga, me ha gustado esto y eso, pues, o no lo entiendo, o yo lo hubiera hecho de otra manera, o... Mira, lo que me dicen que les gusta, muchos de las personas que ya la han leído han comentado conmigo, es que les gusta la estructura, les gusta un poco cómo se organiza la historia, y que les gusta que piensan que es muy amena, en el sentido de que en todo momento están ocurriendo cosas, en todo momento se mantiene el interés y que les ha resultado muy entretenido leerla, ¿no? Con lo cual, pues a mí eso me parece muy bien porque no hay peor enemigo de la lectura que el aburrimiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo siento que hay misión cumplida. Como críticas que no han sido demasiado, digamos, graves desde este punto de vista, me dicen que hay determinadas cuestiones que les resultan poco creíbles respecto a, sobre todo a los personajes femeninos, ¿no? Que dicen que tengo unos personajes femeninos demasiado poderosos. Y yo, bueno, eso lo puedo discutir con quien lo ha leído. Y de alguna manera me dicen, esto hace un siglo o hace siglo y pico me resulta difícil de creer que hagan esto y lo otro. Y digo, bueno, siempre ha habido personas excepcionales. Yo para escribir una
novela, prefiero tener protagonistas excepcionales que protagonistas, digamos, chichinabo, ¿no? En ese sentido, prefiero que sea gente que tiene mucho que aportar. Entonces, bueno, quizás la discusión ha estado más en ese sentido, ¿no? De si realmente era creíble algún tipo de personajes y acciones en aquellos tiempos. ¿Estar conviviendo con una experta en literatura ayuda, te motiva o te desmotiva a veces el hecho de que quieras hacer más que puedes hacer? Es una suerte en todos los sentidos, porque claro, tú imagínate que en mi casa el escribir es como una actividad natural. Nadie se extraña porque alguien esté escribiendo y es una cosa que se cuida el que escribe. Cuidamos a Rosario cuando escribe para que pueda escribir sin molestias y cuando yo escribo, pues también se me cuida, ¿no? Entonces es un ambiente muy favorable a escribir. Yo a Rosario no le enseñé nada hasta que la terminé del todo, porque pues, sencillamente quería escribir mi novela, ¿no? Entonces, no quería, digamos, no es no por nada, sino que cada uno tiene que hacer lo suyo y luego ya, evidentemente, a posteriori, pues atender críticas, ¿no? Y en ese sentido, muy bien. Luego, pues ella, cuando ya se la leyó, que era un momento crítico porque ella dice, si no me gusta, pues era un compromiso, decirle a tu marido que no le gusta su novela, pues siempre es algo doloroso. Pero bueno, por suerte sí que le ha gustado mucho y ella la defiende mucho. Evidentemente tuvimos conversaciones sobre distintas cuestiones que a lo mejor pues luego pues una revisión posterior pues arreglaría, evidentemente, pero las revisiones son normales y son deseables. Y bien, la verdad es que realmente tener a una escritora como Rosario a mi lado en este sentido es solo, todo ventajas, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Cuando uno escribe una primera novela es como comer pipas, que digo yo, que siempre te apetecen más. ¿Estás pensando ya en una segunda? Sí, sí, de hecho ya tengo un proyecto para una segunda novela que en cuanto termine clases, que estoy ahora atrapado por la docencia, me quiero poner a escribir. La verdad es que tengo varios proyectos de escritura, no sé cómo lo voy a llevar porque son 3 proyectos de escritura y estoy un poco loco, pero es que como me gusta mucho escribir, prefiero tener de más que de menos, ¿no? Entonces, pues bueno, iré organizándome. ¿Cuál ha sido la parte más satisfactoria de crear esa novela? ¿El principio, el estudio de campo que se suele hacer, cuando ya te pones a escribir, cuando ves que ha visto la luz o cuando ya hay gente que la ha leído y recibes las críticas positivas y negativas? Yo creo que son distintos momentos y todos con su valor, ¿no? Cuando inicias un proyecto es muy estimulante, es muy bonito. Iniciar proyectos te da mucha endorfina, te pone mucho, ¿no? Y digamos, la historia es mantener ese push que te da el iniciar un proyecto. Yo, por suerte, lo pude mantener y recuerdo con mucha felicidad esos inicios, ¿no? Pero también recuerdo con mucha felicidad el final, ¿no? Porque también fue un poco angustioso el cerrar todo. Ten en cuenta que tengo muchos personajes en la novela, bueno, no tantos como algunas, pero para mí bastantes, y cerrarlos bien, cerrar todas sus historias bien y que me gustase, me costó, sufrí. La verdad es que sufrí ahí, pero cuando lo terminé, de esto de que sientes que decir, está cerrado todo bien, ha hecho clic en mi interior, o sea, el placer que sientes ahí es tremendo, ¿no? Es muy grande. Y luego, bueno, pues sobre todo el compartir con la gente que lo ha leído, pues es muy bonito, porque al fin y al cabo algo que te has tirado tantos años, que te has tirado tanto tiempo, pues no es para quedártelo tú, es para dárselo a los demás, porque además lo he hecho con todo el cariño y que los demás pues me hayan dado mayoritariamente cariño al hablar de ella después, pues jolín, es un regalo. La verdad es que todo este proceso ha sido muy bonito. Ha sido ha sido un regalo, resumiendo. ¿La novela parte toda de lo que tú has leído o has tenido también contacto con personajes que muy mayores hayan estado en la guerra de Cuba o hijos o nietos de personas que hayan vivido esas guerras y te hayan podido contar algo de viva voz? No, no he tenido esa suerte. La verdad es que me hubiese gustado mucho, ¿no? Pero ya es que
yo he leído, porque he estado leyendo mucho en foros, hay foros del tema de Cuba y de toda esta zona, y sí que hay descendientes que ponían sus cositas y tal, pero no he hecho esa indagación, ¿no? De todas maneras, yo creo que con toda la documentación, sobre todo por todos esos testimonios de primera mano en esos, porque eso ha sido una suerte, encontrar tantos libros que he revisado como de memorias, aparte de los de la historia per se, que de esos hay muchísimos más, pero de memorias entre mambises y españoles, unas seis obras que, vamos, me ha dado mucha información, muchos puntos de vista, y ha sido un poco como hablar con los testigos de aquella época, ¿no? En ese sentido, yo creo que ha sido una suerte ese tipo de documentación, no solo histórica, sino de recuerdos de primera mano, ¿no? Porque claro, es que esta gente te habla de cosas que los historiadores no te hablan. Te hablan de lo que comían, de cuando visitaban a alguien, lo que hacían y lo que dejaban de hacer, para refugiarse, de la ayuda que recibían, pues en el plan de los españoles, pues cómo combatían los efectos de las enfermedades, no sé, todo este tipo de cosas que para los historiadores son detalles que muchas veces pues no aparecen. En toda novela se agradece un buen principio, pero se agradece mucho más un buen final. ¿Ha sido difícil finalizarla diciendo, sí, esto es como tiene que finalizar? Sí, es lo que te decía, que sufrí, y ahí sufrí. Y llegué a un punto que decía, bueno, a ver, ¿qué tiene que pasar con estos para que no solo sea creíble, sino que sea interesante y, en cierto modo, tenga coherencia con el espíritu que le he querido dar, ¿no? Y sí, me costó, la verdad es que fue duro, pero yo estoy contento. Yo estoy contento. Puede gustar más, puede gustar menos, pero yo creo que puse a todo el mundo más o menos en su sitio y creo que mis protagonistas en general estarán contentos de donde los puse. Pues muchas gracias, Emilio, por haber participado en este programa y contarnos un poquito más en qué consiste tu primera novela, podemos decir, porque como tú has dicho, has escrito muchos más libros, pero quizás basados en un tema, no los podemos etiquetar como novelas, y también has escrito en Agua Limpia, imagino que en otras revistas, pero es así, ¿no? De la primera de muchas. Bueno, la primera, espero que de algunas más, como poco, ¿no? Ya veremos, el futuro nadie lo sabe, pero sí que tengo intención de seguir escribiendo más. Y ahora la pregunta, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, en dos sitios. Uno, Librería Atenas de Segorbe, allí hay ejemplares y allí se pueden encontrar. Y luego en Amazon, tanto en versión digital como en versión papel también. Perfecto. Pues nada, la leeremos y seremos también críticos contigo. Muchas gracias, de verdad, por todo este tiempo que has invertido en esta novela, porque gracias a vosotros, al estudio que hacéis, que son muchos años, me has dicho que has estado 4 escribiendo, pero sé que has estado 5 de ellos indagando sobre el tema, que son muchos años lo que dedicáis a vuestra vida para que nosotros, el humilde lector, podamos disfrutar y aprender un poco pues, cómo se vivió en esa Cuba, en esa guerra de Cuba, en esa guerra de hermanos contra hermanos y familiares contra familiares. Pues nada, muchísimas gracias, Santa, por interesaros en esta humilde y primera novela y bueno, y quien se anime a leerla, pues me alegraré mucho que además pues tenga, no sé, la iniciativa de contrastar conmigo lo que le ha parecido. Así lo haremos. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Santa. Desde las estepas manchegas a la manigua cubana, 2 jóvenes atravesarán un océano para luchar por su vida, por la amistad y el amor. La guerra más triste es la que enfrenta a los que más se conocen, a los que más comparten, y en Cuba el odio más próximo no dejó de crecer. Recorreremos toda la isla de parte a parte, recuperando en la memoria los sucesos del final de la presencia española. La vida se convertirá para los protagonistas de la novela en un inmenso ajedrez en el que cada movimiento puede desembocar en la catástrofe. Súbete al tren
de 1898, El rapto de Cuba, y haz conmigo el tremendo viaje de La Habana a Santiago, viviendo los intensos acontecimientos de aquellos años.